Buenas tardes, colegas. Tengan todos muy buenas tardes. El que les habla es Luis Rentería y estamos trabajando hoy día otra sesión virtual acerca de lo que es programación con rutas de aprendizaje y DCN 2015. Por favor, ¿me podrían confirmar el audio para dar inicio a esta sesión virtual? Carlos, buenas tardes, Elvira. Buenas tardes, María. Muy bien, nos confirma María. Muchas gracias, María. Elvira también nos confirma. Muchas gracias, Elvira. Listo. Y Alicia. Muy bien. Listo, pues entonces como ya me han confirmado varios de ustedes que está todo correcto, damos inicio a esta sesión virtual sobre rutas de aprendizaje y DCN 2015. Y hemos visto el primer mes todo lo que es la parte o las bases teóricas para nosotros realizar nuestras programaciones anuales, ¿no? Y nuestras unidades de aprendizaje y nuestras sesiones de aprendizaje. De la semana pasada hemos trabajado específicamente ya de manera operativa. Solamente estamos trabajando con los docentes de matemáticas porque a ellos son los que les interesa el trabajo de la programación de matemática. Hay que tener en cuenta que matemática tiene procesos didácticos, procesos pedagógicos, las capacidades y las competencias son diferentes al tratamiento a lo que pasaría con comunicación, lo que pasaría con historia, ¿no? Que es necesario que todos lo podamos conocer también, ¿no? Porque es manera integral el trabajo en la institución educativa, pero específicamente a nosotros nos interesa el trabajo en el área de matemática. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, en función de eso, hoy día vamos a tener todo lo que es la programación del área de matemática, pero específicamente las unidades de aprendizaje. Ya vamos a elaborar una unidad de aprendizaje, todos los elementos de la unidad de aprendizaje, cómo elaborar esa unidad de aprendizaje, de dónde vamos a extraer esos recursos que necesito yo para elaborar mi unidad de aprendizaje. Entonces, si yo necesito los recursos, ¿cuál será el primer recurso que yo tendría que hacer para elaborar mi unidad de aprendizaje? ¿Cuál creen que ustedes que debería ser el primer recurso que yo necesito para elaborar mi unidad de aprendizaje? A ver, ¿cuál es el recurso principal? Hemos visto bastantes recursos, ¿no?, que debemos utilizar para elaborar nuestra programación del área, ¿no? Pero ¿cuál es, ustedes creen que debe ser el recurso esencial que debo utilizar yo para trabajar mis unidades de aprendizaje? Por ejemplo, tenemos al marco curricular, tenemos al DCN, tenemos la ruta de aprendizaje, tenemos las metodologías, tenemos los recursos, tenemos la evaluación. Muy bien, Richard nos indica la situación significativa. Excelente, Richard, ¿no? Desde ahí yo voy a partir el DCN, perfecto, ¿no? La situación significativa voy a partir, me va a dar la orientación o el hilo conductor para trabajar mi unidad de aprendizaje. En la programación anual listamos ahí todas las situaciones significativas y a partir de esa situación significativa yo voy a trabajar mi unidad de aprendizaje. Muy bien, Carlos, muy bien, María. El otro recurso que es principal y primordial para elaborar nuestras programación vienen a ser el DCN. Del DCN yo voy a extraer mis competencias, del DCN voy a traer mis capacidades, del DCN voy a traer mis indicadores, que luego van a demostrarse mediante el desempeño de los estudiantes para poder determinar y verificar si efectivamente los aprendizajes de los estudiantes han sido logrados al terminar nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, como el DCN es importante o pieza esencial para elaborar nuestra programación de unidad, ¿ya? Yo les he cargado el DCN en formato de Microsoft Word, porque ustedes pueden apreciar el DCN que está en la resolución 199, ¿ya? 2015, está colgado pero en imagen. Le han sacado una fotografía, ya, una fotografía, y lo han colgado así en manera de imagen. Cuando ustedes quieren trabajar con ellos,
lo que son los indicadores, trabajar con ellos las competencias, pueden observar que no se puede. ¿Por qué? Porque no lo pueden convertir a formato de Microsoft Word. Entonces es imposible trabajar con ellos. Era una de las inquietudes de los directores que estuvimos nosotros trabajando el año pasado, ¿no? De que ellos querían verificar las programaciones de los docentes, pero querían trabajar pues con este DCN, pero donde se pueda copiar y pegar, porque generalmente hay que extraer algunos indicadores y no redactarlos todos. A medida de eso, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de agenciarnos de DCN de manera que se pueda copiar y acceder a todo el texto que está ahí, y está en un formato en Microsoft Word. Me indican por favor si es que ya lo descargaron, porque a partir de este DCN es que vamos a trabajar hoy día, y que quiero que sea una actividad interactuar entre sus preguntas, cómo se hace, cómo se elabora, cómo se indica, cómo representarlo, ¿no? Utilizando ustedes este material, ¿ya? Utilizando este material, y que no quede duda cómo realizar pues una unidad de aprendizaje, ¿ya? Una unidad de aprendizaje. No sé si me podrían confirmar, por favor, si es que ya tienen el DCN, ya lo han podido descargar. Debajo de donde ustedes escriben aparece ahí DCN 2015, ¿sí? Si me podrían confirmar, porque con ese vamos a utilizar, ¿ya? Con ese vamos a utilizar para trabajar lo que son nuestras unidades de aprendizaje. Muy bien, Carlos nos confirma que ya está. Perfecto, Carlos. Yo te recomiendo, Carlos, que lo descargues y que lo puedas abrir, ¿ya? Que lo descargue. Muy bien, Elvira, muy bien, María, ¿no? Que lo puedas abrir y automáticamente van a encontrar ustedes ahí el DCN 2015, ¿ya? El DCN 2015. Muy bien, Elvira, también, ¿no? Perfecto, nos dice Jaime. Ese es el recurso, el instrumento principal que ustedes van a tener a la mano para comenzar a trabajar toda nuestra programación curricular, ¿ya? Toda nuestra programación curricular. Ahí podemos evidenciar que están todas las áreas, cada una de las áreas aparecen todas las competencias, y dentro de cada competencia todas las capacidades, y las capacidades van a mostrar el aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial hasta el nivel secundario, ¿no? Esos son los estándares de aprendizaje que están desagregados ya por cada uno de los ciclos, para que ustedes puedan apreciar qué es lo que se va a evidenciar en los estudiantes al terminar el tercer ciclo, al terminar el cuarto ciclo, el quinto ciclo, el sexto ciclo, y así sucesivamente hasta que terminen la educación básica. Listo. Entonces, una vez que ya tienen ustedes abierto el DCN y ya podemos trabajar con él, vamos a pasar a la primera parte, que es nuestras unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, la primera parte de la unidad de aprendizaje viene a ser los datos informativos, ¿sí? Los datos informativos. En primer lugar, el nombre de la institución educativa. Yo he puesto aquí un ejemplo, Sara Bullón. El nivel tendría que ser nivel secundario. El grado, el área a la que corresponde, ¿no? Que puede ser primero, en unos casos será segundo, en otros casos será tercero, en otros casos podría ser cuarto o quinto grado. El área, específicamente el área de matemática. La fecha de inicio, ya la fecha de inicio de la programación. En algunas programaciones aparece de qué fecha a qué fecha termina, ¿no? En otras programaciones, como dentro de nuestra programación anual aparece ya la calendarización, ahí tendría que aparecer de qué fecha a qué fecha vamos a trabajar esta programación de unidad. En este caso del 14 de marzo, que posiblemente son cuando iniciamos las clases en las instituciones educativas, o podría ir cambiando, ¿no? En otras instituciones pueden iniciar desde el 7 de marzo, en otras podrían iniciar del 21 de marzo, dependiendo el inicio de las clases en la institución educativa. Y el docente, ¿no? El nombre del docente o el nombre de la docente. Específicamente estos son los datos informativos que deben aparecer en nuestra programación de unidad. Muy bien. Entonces pasamos a recordar primero lo que es una situación de contexto, ¿ya? Porque como lo dijo Richard, nuestra unidad de aprendizaje
inicia desde la situación significativa, parte de la situación significativa. Lo que voy a lograr yo es que los estudiantes resuelvan una situación problemática que parte de la situación significativa. Eso significa que es necesario que nosotros conozcamos esa situación significativa. Ustedes la van a trasladar de la lista que tienen en su programación anual, lo voy a trasladar la situación significativa a mi unidad de aprendizaje, ¿no? Pero para hacer recordar y que quede claro esto de situación significativa, le voy a mostrar un ejemplo de ello, ¿no? Que es un correlativo a lo que ya hemos hecho nosotros en lo que es la programación anual, ¿no? Una situación del contexto es algo que aparece eventualmente o puede persistir o permanecer también en el contexto del estudiante. Se dice que es eventual cuando se determinan o están determinados por periodos de tiempo y que nosotros durante esos periodos de tiempo los podemos utilizar como parte de una situación donde todos los estudiantes están involucrados, donde todos los estudiantes están inquietos, donde todos los estudiantes están intrigados por conocer qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucederá. Entonces, uno de los ejemplos de situación de contexto podría ser el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño no es una situación que se da durante todo el año, solamente por periodos de tiempo. Entonces, como sea por periodo de tiempo, yo lo podría atender durante esos tiempos. Otra situación, ¿no? Es, por ejemplo, lo que está pasando con la enfermedad del Zika, ¿no? El virus del Zika, en el cual estamos observando que durante este tiempo, en los países que están a los costados de nosotros, ¿no? Tienen un gran porcentaje de personas que han sido contaminadas, ¿no? Con este virus del Zika. Entonces también podría ser algo eventual, así como el fenómeno que pasó de la gripe H1N1, ¿se acuerdan? Solamente se determinó por un tiempo, ¿no? Todos los estudiantes estuvieron alarmados por lo que estaba pasando durante esta época y en función a ello, ellos nos pedían, ¿no? La oportunidad de pronto de que nosotros podemos investigar en función a este fenómeno que se estaba dando. Igual podemos determinar quizás algunos otros fenómenos que se dan durante un tiempo determinado. Hay otros que van a aparecer durante todo el año, ¿no? Y que el estudiante está escuchando y escuchando acerca de estas situaciones que son reales, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones las podemos trabajar durante todo el año. Una de las situaciones de contexto, por ejemplo, es la delincuencia, ¿no? La delincuencia en la localidad, la delincuencia en todo a nivel nacional, ¿no? Entonces podemos nosotros ver esa situación del estudiante, puede trasladarse por todo el año y en función a ello nosotros podemos utilizarla ya durante los meses que nosotros nos corresponda o los trabajemos, ¿no? Otro que podemos utilizar también durante todo el año podría ser la contaminación, ¿no? Es un hecho que se está dando en la realidad. Todos conocemos de la contaminación. Hoy día, por ejemplo, casi todos utilizan bloqueadores, ¿no? Bloqueadores solares, inclusive hasta cuando van a un lugar donde tiene pues un techo, ¿no? De calamina, ya, o otro tipo de material, también utilizan su bloqueador, ¿no? En función a ello podemos también trabajar con los estudiantes frente a esta situación que también se da durante todo el tiempo y que los estudiantes escuchan y observan durante todo el año escolar. Así que a partir de estos yo podría trabajar estas situaciones del contexto. Son situaciones reales, son situaciones que el estudiante está escuchando, son situaciones que el estudiante está observando, son situaciones que el estudiante a veces hasta realiza. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, ¿no? ¿Es una situación del contexto? Sí. ¿Todos saben que son redes sociales? Sí. ¿Todos utilizan las redes sociales? El 95% de estudiantes utilizan redes sociales.
y yo pienso que hasta el 100% se podría determinar. No tienen computadoras en su casa, no tienen computadoras, pero a pesar de eso que no tengan computadoras, algunos van por ejemplo a un internet y por una hora pues acceden a usar estas redes sociales, ¿no? Es una situación que se está dando, sí, que todos conocen, que todos sabemos y que ellos están involucrados en ello. Entonces nosotros los podemos atender, sí, los podemos atender de diversas áreas. Específicamente el área matemática también se podría atender. Entonces esa es la situación del contexto, algo de la realidad que no está involucrado con la área, no está involucrado con la área, ¿no? Contaminación ambiental, redes sociales, no están involucrados con la delincuencia, pero que yo la podría utilizar como una oportunidad para recrearla y poderla trabajar en mi área. ¿Ya? Yo la puedo utilizar como una oportunidad para recrear esa situación del contexto y poder trabajarla en mi área. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta situación del contexto. El 10 de abril del 2006 los peruanos elegiremos al presidente y vicepresidente de la República, además de congresistas y parlamentarios andinos. Las encuestas sobre las elecciones del 2006 ubican como favorita hasta el momento a la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, según la intención de voto publicada por los principales encuestadores. Es una situación de contexto. Todo lo escuchan, ven por el periódico, lo pueden observar también por la televisión, ¿no? Esas situaciones que se dan el día a día y escuchan y observan en función a esto. No tiene nada que ver con el área, ni con el área de matemáticas, ni con el área de comunicación, ni con el área de ciencia, pero esta situación de la realidad, esta situación del contexto, yo la recreo, ¿no? Y al momento de recrearla, la puedo abordar desde una área. Entonces, ¿cómo quedaría si yo abordo esta situación del contexto, ¿no? Los estudiantes de primer año de secundaria, institución educativa Sara Bollón de Lima, se encuentran intrigados por el proceso electoral para elegir el próximo presidente del Perú en las presentes elecciones. Para ello es necesario que conozcan cómo se realizan las preferencias de los peruanos a través de la intención de voto de las encuestas. Frente a esta situación, ¿cómo podemos elaborar gráficos estadísticos sobre la intención de votos sobre la preferencia de los candidatos? Para ello elaboramos una tabla de frecuencia, hacemos un gráfico de barras y medidas de tendencia central. ¿Cómo podemos determinar los porcentajes de los candidatos mediante la intención de votos? Para ello calculamos porcentaje, ¿no? Entonces, esa situación del contexto, ¿ya? Esa situación del contexto donde ahorita todos los estudiantes escuchan, observan, ven por las noticias, ¿ya? La puedo trabajar en mi unidad de aprendizaje, pero recreándola, ¿no? Recreándola en el sentido de que los estudiantes elaboren gráficos estadísticos, de que los estudiantes organicen información, que los estudiantes determinen cuáles son las medidas de tendencia, o también que los estudiantes puedan calcular los porcentajes de cada uno de estos candidatos. Entonces, yo he recreado la situación del contexto y he pasado a hacer una situación significativa. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros durante toda nuestra programación de unidad, ¿no? En nuestra programación anual ya están listados todas estas situaciones significativas y a partir de eso yo voy a trabajar. Entonces, como yo voy a trabajar a partir de esta situación significativa, ¿ya? Como segundo punto en mi programación de unidad está el nombre de la unidad. El nombre de la unidad hace referencia a la situación significativa que estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando de elecciones presidenciales, estamos trabajando de las intenciones de voto, estamos trabajando quién nos va a representar. Entonces, podemos colocarle un nombre, elegimos a nuestro presidente, que podrían ser otros nombres también, ¿no? Podrían ser otros nombres que hagan referencia a lo que sería pues la situación significativa o el nombre o unidad. ¿Qué otro nombre podríamos colocarle ahí, por ejemplo, ¿no? A ver, Jaime, Elvira, María, ¿qué otro nombre creen ustedes que sería también aconsejable colocarlo ahí en nuestra programación a partir de la situación significativa que nos dijo Richard, que era el punto esencial,
¿no? El punto donde a partir de ello vamos a hilvanar, o a partir de ello es el hilo conductor para elaborar nuestra programación anual y nuestra programación de unidad, ¿no? Entonces, ¿qué podría? Muy bien, bueno, Jaime podría decir un presupuesto familiar, ya, también podríamos trabajar, ¿no? Jaime nos indica presupuesto familiar. ¿Qué otros? A ver, donde se relacione con nuestra situación significativa, ¿no? Jaime nos está proponiendo ahí, por ejemplo, el presupuesto familiar, que podría ser también otra situación de contexto, ¿no? Que la podemos trabajar como situación significativa. Pero aquí vamos al nombre de la unidad, hace referencia específicamente a nuestra situación significativa. Como hace referencia específicamente a nuestra situación significativa, yo parto de la situación significativa para, a partir de esa situación significativa, agregarle un nombre determinado, ¿no? Yo le podría agregar un nombre determinado que parta de esta situación significativa, ¿no? A ver, si estamos hablando de elecciones presidenciales, ¿qué otros nombres le podría? Conociendo mejor a nuestros candidatos. Muy bien, María, muy bien. Conocemos mejor a nuestros candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. Es importante utilizar estas situaciones del contexto que nos estudiantes. Sí, es importante. Anteriormente, en las teorías que se ha trabajado, ¿no? En la teoría conductista, por ejemplo, lo que se interesaba ahí era que el estudiante aprenda el tema, ¿no? Que el estudiante aprenda la tarea, ¿no? Pero ahora no, ahora sabemos que si queremos tener buenos líderes, hay bastantes réplicas en función a lo que se dice. ¿Cómo puede ser posible que en el Perú pues existan una gran cantidad de candidatos, ¿no? En otros países 2, máximo hasta 3 candidatos nada más, y son suficientes. Pero aquí en el Perú pues tenemos una fila de candidatos a la presidencia que durante el tiempo inclusive van saliendo unos nuevos, ¿no? Pero que realmente no se logra la seguridad que quiere la comunidad, ¿no? en ese candidato, y están repartidos todos los votos. ¿Es necesario trabajarlo? Sí. ¿Por qué? Si nosotros buscamos pues líderes en nuestra sociedad, tenemos que ir viendo la democracia, ¿no? Como parte también de todas nuestras actividades, o como un tema transversal durante todo el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? O de nuestras programaciones de unidad. ¿Por qué? Porque el docente de matemática, el docente de comunicación, el docente de ciencia, el docente de religión, el docente de arte, tiene que ir atendiendo que el estudiante vaya desarrollando ese juicio crítico que falta hoy día para poder, en función a ello, generar pues estos líderes que necesitamos. Muy bien, entonces ya tengo mi situación significativa. Como segundo paso es el nombre de la unidad. Perfecto. El tercer paso es mencionar la situación significativa. Bueno, pues lo que voy a hacer es copiarla de la programación anual, que tengo yo toda mi lista de situaciones significativas. Conocemos la preferencia de los electores. Muy bien, Elvira, ¿no? Conocemos la preferencia de los electores. También es importante, ¿no? Y podríamos colocarla como el nombre de la unidad. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estuvimos trabajando la programación anual aparecía ahí unos temas transversales, ¿no? Unos temas transversales, inclusive no me acuerdo exactamente quién preguntó, y dice, y los temas transversales ya no van a estar presentes porque aparecieron pues en el DCN 2009, ¿no? Ya no se van a considerar, y los valores tampoco se van a considerar, y ahí mostramos nosotros una lista de esos temas transversales y una lista de esos valores que podrían considerar como institución educativa, ¿no? Y aquí se está observando, por ejemplo, que se está trabajando uno de esos temas transversales, que es la democracia, ¿no? Sin duda de que ese no es quizás el campo en que yo voy a ir atendiéndolo, pero que durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje los estudiantes van observando, van criticando, van elaborando, van formando unos juicios críticos en función a los resultados que se van obteniendo en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Y eso es lo que buscamos,
Ya, eso es lo que estamos buscando, que estos temas transversales participen de manera horizontal en todas nuestras programaciones, ¿ya? Para ir desarrollando en el estudiante ese juicio crítico. Listo, entonces copiamos. Efectivamente, ¿no? Pero es efectivamente, Jaime, ¿no? Porque no solamente vamos a desarrollar ese tema transversal nada más, sino que como lo estamos jalando para el área de matemática, eso significa que tiene que haber un campo temático, y ese campo temático es la medida de tendencia central, es importante, ¿no? Ese es importante. Muy bien, entonces los estudiantes de primera y secundaria del Saraboyán se encuentran inquietos por el proceso electoral para elegir al próximo presidente del Perú en las presentes elecciones. Para ello es necesario que conozcan cómo se relacionan las preferencias de los peruanos a través de la intención de votos en las encuestas. Frente a esta situación, aquí viene cómo podemos elaborar gráficos estadísticos sobre la intención de voto de la preferencia de los candidatos. Aquí viene el campo temático que nos indica Jaime, ¿no? Elaboramos una tabla de frecuencia, realizamos un gráfico de barras, ¿no? Y determinamos o calculamos las medidas de tendencia central. Aquí significa que el trabajo que se está realizando va a ir acompañado de un campo temático que es el que va a mover todas nuestras sesiones de aprendizaje, y que el estudiante, a partir de esta situación de la realidad, va a aplicar lo que ustedes están trabajando en nuestras sesiones de aprendizaje. Muy bien. Para buscar esta inquietud, para saber cómo se realiza, para conocer qué se hace en las encuestadoras en función de ello. Ya. Entonces yo observo y le digo, bueno, pues primero vamos a determinar cómo se organizan esos datos. Se organizan los datos en una tabla de frecuencia, ¿no? Donde incluye pues un conteo, incluye una frecuencia, ¿no? Una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, una frecuencia porcentual. Listo. Luego, ¿qué vamos a ver? Ya que con esto yo puedo elaborar un gráfico. Entonces se elabora el gráfico y estamos atendiendo ahí los campos temáticos, ¿no? Elaboramos unos gráficos. Pero con esta tabla de frecuencia donde se han organizado todos los datos, también podemos determinar pues algunas medidas de tendencia central. Sí, efectivamente, con estos datos yo podría calcular la media, yo podría calcular la moda, ¿no? Entonces significa que los datos que se han organizado por parte de los estudiantes a partir de estas intenciones de voto, yo podía construir el conocimiento matemático, que no se debe perder, no debe perderse, ¿no? Sino que debe estar presente, y se debe evidenciar que efectivamente los estudiantes están utilizando este conocimiento matemático para resolver estas situaciones que se están planteando. Y además, ¿qué más dice? ¿Cómo podemos determinar los porcentajes de los candidatos mediante la intención de voto? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que conocer lo que son los porcentajes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le dan a este 40%? ¿Cómo es que le dan a este 20%? ¿Cómo es que 15%? ¿Cómo podemos ver el aumento de estos porcentajes, ¿no? Aparecen en los periódicos, ¿no? Del 2015, diciembre de 2015, los porcentajes de aumento, ¿no? Para el 2015, para el 2016, y ellos pueden decir, según esta correlación que se está dando en el 2015, en el 2015 en diciembre, en enero y en febrero, ya podemos decir que este candidato de todas maneras va a aparecer en el primer lugar. Y podemos hacer lo contrario también, ¿no? Podemos determinar, mira, este candidato, por ejemplo, en el diciembre de 2015 estaba con un 20%. Pero en enero ya no está en 20%, ya ha bajado a un 15%, ¿no? Y vemos que en febrero, mira, este que estaba en 20, luego estaba en 15, ahora ha regresado a un 10%. Muy bien. Y podemos determinar a partir de esa correlación cuánto podría ser, pues en el mes de abril. Sí, los estudiantes pueden determinar un 5%, un 6%. Perfecto, muy bien, Jaime. A mí me parece interesante su aporte, Jaime, ¿no? A esto le podemos agregar más preguntas. Efectivamente, si nuestra situación significativa es el guía, nuestra situación significativa es la oportunidad donde yo voy a desarrollar voy a desarrollar el trabajo con los estudiantes, pero
esta situación significativa me tiene que guiar. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer durante el desarrollo de mi sesión de aprendizaje? Eso significa que yo puedo agregarle más preguntas. Sí, yo les podría agregar más preguntas, ¿no? Por eso le estaba indicando que podrían haber más preguntas en función al trabajo que se tendría que realizar con nuestros estudiantes. Yo le podría, aquí yo he colocado simplemente 2 preguntas, ¿no? Que hacen referencia a los temas que vamos a trabajar. Pero yo podría agregarle más preguntas, ¿no? Y precisar, ¿no? Precisar el campo temático que yo voy a ir atendiendo en función a esta situación significativa, ¿no? Eso ya creo que está en la creatividad del docente, ¿no? La creatividad de cómo aprovechar esa situación que se está dando para poder atender diversas competencias, ¿ya? Porque hoy en día nos pregunta si se van a generar varias. Sí, efectivamente, Richard, de una situación significativa yo voy a generar varias situaciones de aprendizaje, ¿no? Varias situaciones de aprendizaje. Muy bien, Richard. Entonces, como les indicaba, yo podría plantear aquí varias interrogantes, varios retos de los estudiantes y podría dirigir esos estudiantes estos campos temáticos. Efectivamente, Jaime dice, pero es una unidad. Sí, es una unidad que nosotros vamos a trabajar durante todo un mes, ¿no? Y en el área de matemáticas, que la cantidad de horas están entre 5, están entre unos colegios tienen 6 horas, otros colegios, por ejemplo, con esta de las evaluaciones censales, ¿ya? Con esta de las evaluaciones censales que están aplicando, que se han aplicado el año pasado para segundo y que para este año se van a aplicar para segundo y para cuarto año, por ejemplo, le están agregando, ¿no? Han visto la dificultad de la comprensión, la formulación y la solución de situaciones problemáticas en la institución educativa, y los docentes del área con los directivos han visto en necesidad de poder aumentar pues una hora más de esas de la libre disponibilidad, ¿no? Para poder fortalecer esos resultados cuando aparezcan en las evaluaciones censales, ¿no? Por hecho, sin duda que no son muy alentadores los resultados que tenemos de las evaluaciones censales, pero yo pienso que la evaluación es una toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones es que a partir de esos resultados yo pueda mejorar quizás algunas estrategias, pueda tomar algunas decisiones que me permitan desarrollar en los estudiantes pues lo que se quiere, ¿no? Los propósitos del aprendizaje del área de matemáticas es resolver problemas de situaciones reales o situaciones del contexto. Entonces, como yo les indicaba, está en función al trabajo dentro de mi institución educativa. Yo lo podría programar para 5 horas, yo lo podría programar para 6 horas, yo lo podría programar para 7 horas, y en función a ello tendría que yo determinar algunos retos nuevos, ¿no? Como los que ya hemos venido trabajando o la que ya hemos venido nosotros indicando, ¿no? Otras preguntas que podría colocar en nuestra situación significativa. Muy bien, entonces ese es solamente un modelo, ya ustedes lo recrean. Ya ustedes lo recrean y como pueden observar les podemos dar más preguntas y podemos direccionar inclusive a otros campos. Lo que sí hay que precisar es que tenemos que abordar varias competencias. Ya nosotros tenemos que reportar nuestra valoración en función a cada bimestre de las 4 competencias. ¿Ya? De las 4 competencias. Esa es una norma que ha sido dictada en el 2014, ¿ya? El año pasado han sido aplicadas en algunas instituciones educativas, y que este año, de todas maneras, todos debemos evaluar nuestras 4 competencias y deben reportarse esas 4 competencias dentro del periodo bimestral. Significa que, por ejemplo, aquí yo estoy trabajando. ¿Cuántas competencias estaremos trabajando en esta situación significativa? A ver. ¿Cuántas competencias podríamos estar trabajando en esta situación significativa?
Muy bien, María nos dice dos competencias, ¿no? Dos competencias nos precisa María. Ah, Jaime, ¿y tiene que apuntar a las 4? No, Jaime. No, a ver, te comento. Yo tengo que reportar, muy bien Alicia, dos competencias. Yo tengo que reportar que al final, finalizar mi bimestre, que está constituido por por las 4 competencias que viene a ser. Yo tengo que reportar las notas de esas 4 competencias. Listo. Ahora, pero nosotros en el bimestre trabajamos 2 unidades. En la primera unidad yo podría trabajar 2 competencias y en la segunda unidad podría trabajar también 2 competencias. O también en la primera unidad yo podría trabajar 3 competencias y en la siguiente unidad también podría trabajar 2 o 3 competencias, ¿no? Como tengo una valoración y una competencia en la primera y en la segunda, tendría que ser un promedio entre las dos. Si yo tuviera solamente, por ejemplo, una competencia atendida en las 2 unidades, ese sería pues la nota final, ¿no? O el calificativo final. Eso significa que nosotros en nuestras programaciones de unidades tenemos que abordar no una competencia, 2, en algunos casos hasta 3 competencias, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta que yo les había planteado, de la progresión que pasaba con ese candidato en diciembre de 2015, en enero del 2014 y en febrero, en enero del 2016 y en febrero también del 2016, ¿no? Y vimos que ese candidato que pasaba de un 20% a un 15% a un 10%, yo puedo hacer una progresión ahí, ¿no? Yo podría hacer una progresión, ¿ya? Y puedo elaborar un patrón ahí, un patrón de esa situación que también pueda atender esta situación significativa. Y también podríamos atender también la otra competencia, ¿no? Y podríamos atender 3 competencias, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero que quede claro es lo siguiente, que las situaciones significativas, yo las que debo trabajarlas, pero como una oportunidad para poder integrar estas competencias. Yo me acuerdo que en mi edad de estudiante, por ejemplo, en primer y segundo año nos enseñaban aritmética, ¿no? Que ahora hace referencia a lo que es cantidad. En tercero, pura álgebra, ¿no? En cuarto, todo lo que era geometría y en quinto, trigonometría, ¿no? Y así era, ¿no? Pero yo no podía, por ejemplo, relacionar esos conocimientos, ¿no? Cuando a mí me planteaban una situación problemática, yo decía, lo resuelvo con la aritmética, lo puedo resolver con el álgebra, lo puedo resolver de manera geométrica, lo tengo que resolver. No sabría yo indicarles en ese tiempo con cuál de las estrategias tendría que resolver y poder trabajar ese problema. Entonces, ahora lo que se ha hecho es diferente. Ahora lo que se quiere es integrarlo, ¿ya? Que al plantear una situación problemática, el estudiante lo primero que va a hacer, ya, mira, eso lo puedo resolver de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Por qué? Porque en clase, en el aula, hemos trabajado situaciones, que hemos podido resolver varios temas a la vez, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que prevalecer aquí. Ya, la integración de estas competencias. Si frente a situaciones problemáticas, yo puedo trabajar tal campo temático de tal competencia, tal campo temático de tal competencia, tal campo temático de tal competencia. Ya, muy bien, Carlos. ¿Y cuáles serían esas 2 competencias? Decía, ¿no? En este caso, Carlos, como podemos observar, en la pregunta retadora te indican ahí de que podemos elaborar gráficos estadísticos para la intención de votos sobre la preferencia de los candidatos. Entonces, específicamente, yo tendría que abordar la competencia de gestión de datos e incertidumbre. En la segunda pregunta retadora, habla de porcentaje, tendría que trabajar lo que son la competencia de cantidad, ¿no? La competencia de cantidad. Entonces, podría agregarle otras preguntas, ¿no? Y podría tener, por ejemplo, lo que son regularidad. También si es que lo estimamos a partir de esa progresión que yo les hablaba. ¿Sí? Listo. Eso es importante, dice
que ustedes puedan, a partir de las situaciones de aprendizaje, puedan determinar cuáles son los retos, ir vinculándolos con estas competencias, ¿ya, Carlos? Ah, muy bien. Richard dice que si se puede generar también una situación significativa para integrar. Sí, yo pienso que sí se podría realizar, Richard, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque estaríamos abarcando mucho también. No se olviden que una unidad son un mes y tendríamos que desarrollar algunos campos temáticos de cantidad, algunos campos temáticos, por ejemplo, de regularidad, algunos campos temáticos de formas y movimiento y algunos campos temáticos de lo que es gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Entonces yo pienso que sí se podrían dar algunas situaciones que podríamos abordar. Por ejemplo, esta se puede abordar hasta 3 competencias, ¿no? Pero tampoco no hay que presionarlos. No hay que presionar ahí, a la fuerza, colocar ahí las 4 competencias. ¿Por qué? Porque en la siguiente unidad yo puedo trabajar esa que no he atendido. Ah, ya, aquí yo he atendido 3 competencias. En la siguiente yo podría trabajar aquella competencia que no he atendido con otras 2 competencias más o con una competencia más. Eso sí ya está en función a cómo van trabajando los estudiantes también, cómo ustedes lo han diseñado. Pero lo que sí tiene que estar claro es que al final de mi bimestre yo tendría que atender mis 4 competencias. En algunas situaciones puedo atender hasta 3 competencias o 4 competencias, como lo indica Richard, ¿no? O también generalmente lo que se atienden es 2 competencias, ¿no? 2 competencias en una unidad y 2 competencias en la otra, para poder a partir de estas 2 y 2 poder sacar pues la valoración final o el calificativo final. Si hubieran pues en la primera 3 y en la segunda 3 a aquellas competencias que se repiten, yo tendría que sacar pues el promedio de las 2 y ese tendría la valoración del estudiante al final del bimestre. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, para ayudarnos, ustedes tienen ahí descargado el DCN 2015, ¿no? Tienen ustedes descargado el DCN, como les indicaba, el DCN, bueno, pues está colgado en el Ministerio de Educación como una plantilla en PDF, pero que está tomado como fotografía, ¿no? Entonces, como está tomado como fotografía, yo no podría copiar o pegar, ¿no?, algunos textos que están ahí en esa descarga, pero les he enviado el DCN en Word, y ahí si ustedes pueden copiar y pegar en función a lo que van trabajando en estas unidades de aprendizaje. Listo. Entonces, en el DCN 2015 yo tengo que ir por cada una de las competencias, ¿sí? Por cada una de las competencias. En función a cada una de las competencias que yo he trabajado en mi situación significativa, entonces yo tendría que determinar algunos indicadores que me manifiestan el desempeño de los estudiantes al desarrollar nuestra unidad de aprendizaje. Entonces, me voy a mi DCN, busco la primera área, la primera área es de comunicación, luego aparece el área de ciencia y luego aparece el área de matemáticas, ¿no? En el área de matemática vamos a observar ahí que dentro del área de matemática aparecen las 4 competencias, ¿no? La primera, la de cantidad, la segunda de regularidad de cambio, la tercera de formas de movimiento y la cuarta de gestión de datos e incertidumbre. Entonces me voy específicamente a gestión de datos e incertidumbre. ¿Por qué? Porque en mi situación significativa aparece el primer reto como gestión de datos e incertidumbre. Entonces esa es la primera, nuestros primeros campos temáticos que tenemos que ir atendiendo. Busco en mi DCN y ya llego a lo que es la parte de la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Dentro de esta competencia van a aparecer las 4 capacidades, ¿sí? Las 4 capacidades. La primera capacidad, matematiza situaciones. Me ubico yo en el grado que he asignado, ¿ya? Aquí tenemos la malla, que son todos los aprendizajes que los estudiantes deben llegar al finalizar educación básica regular. Entonces, en esta malla se muestran cuáles son los aprendizajes de los estudiantes de 3 años, a 4 años, a 5 años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Yo me ubico en primer año. Y en primer año
yo observo ahí un indicador, dice, organiza datos en variables cuantitativas en situaciones de frecuencia de eventos en su comunidad y plantea un modelo basado en un histograma de frecuencia relativa. Ah, muy bien. Yo puedo trabajar mediante la situación significativa que yo he planteado y mediante el reto que yo me he planteado, este indicador. Pregunta, ¿se va a trabajar o no se puede trabajar? Carlos nos dice que sí se puede trabajar, ¿no? Sí se puede trabajar. Ah, muy bien. Entonces yo voy a seleccionar este indicador. Ya selecciono este indicador que yo voy a trabajar en mi unidad de aprendizaje. Listo. Entonces pasamos a la segunda capacidad. Esta es la primera capacidad solamente, ¿no? Esta es la primera capacidad donde se muestra matematiza situaciones que dentro de esta capacidad habrá pues varios indicadores. Yo tengo que relacionar el indicador a cual hace referencia el reto que yo me he planteado, ¿no? El indicador a cual hace referencia el campo temático que yo voy a ir atendiendo. Entonces, selecciono este indicador para la capacidad de matematiza. Pasamos al siguiente. La siguiente capacidad es comunica y representa ideas matemáticas. En este comunica y representa aparecen también una serie de indicadores. ¿Ya? Una serie de indicadores. Selecciono aquel indicador que está relacionado con el campo temático que voy a ir atendiendo. Entonces aquí aparece expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Perfecto. Ah, muy bien. Entonces yo puedo abordar durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje que pertenecen a mi primera unidad, yo puedo ir abordando este indicador. Significa que este indicador también lo voy a ir seleccionando. ¿Ya? Lo voy a ir seleccionando. Entonces, de igual manera, voy seleccionando todos los indicadores que me corresponden a la primera competencia. ¿Ya? Todos los indicadores que corresponden a la primera competencia. ¿Ya? Esta primera competencia es actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión y datos. Entonces, aquí ya están seleccionados esos indicadores. A ver, Richard nos pregunta, ¿este campo temático necesariamente tienen que articularse? Claro, Richard, con las cuatro capacidades. ¿Por qué, Richard, te digo que tienen que articularse con las cuatro capacidades? Porque para que el estudiante resuelva una situación problemática, llegar a la solución de esa situación problemática, tiene que pasar por estas cuatro capacidades. ¿Ya? Yo planteo una situación problemática. Quiero que los estudiantes determinen cuál es la preferencia de los candidatos, ¿ya? Del aula, por ejemplo. No todos sabemos quiénes son los candidatos. Entonces quiero ver la preferencia de los candidatos y a partir de esa preferencia elaborar pues un gráfico. ¿Ya? Lo primero que van a hacer los estudiantes es matematizar. Van a buscar cómo esa situación que yo les he planteado la pueden resolver utilizando la matemática. Esa situación que yo les estoy planteando, ¿cómo la van a utilizar como un modelo matemático? Ah, ya lo puedo utilizar utilizando la matemática, sí. Porque lo podría utilizar utilizando la comunicación, no. ¿Lo podría utilizar utilizando la ciencia? Tampoco. Ah, ya lo que tengo que hacer aquí cuando se le presenta una situación problemática al estudiante, determinar qué competencia voy a utilizar, ¿no? Para resolver esa situación problemática. Y una de las primeras capacidades que tendría que hacer es matematizar. Listo, ya matematizó. Luego va a pasar a una representación, ¿no? Ah, ya sé. Lo voy a utilizar utilizando la matemática. Entonces, ¿qué necesito? Ah, ya necesito, en primer lugar, ver que cada uno de mis compañeros, por cuál de los candidatos se inclina, ¿no? Entonces, tengo que ver por Juan, por Pedro, por Percy, por Jenny, por Gerardo, con cuál de los candidatos se inclina. Perfecto. Lo voy a hacer, lo puedo representar, lo represento, ya puedo hacer un cuadro,
¿Ya? Puedo hacer un cuadro y luego viene elabora y usa estrategia. Ya, ¿y qué tengo que hacer? Ya puedo utilizar pues un papel, puedo utilizar que cada uno levante la mano y comience a indicarme, ¿no? Puedo utilizar una tabla y en la tabla puedo ir marcando mediante el conteo. Estoy pasando al tercero. Y finalmente viene el argumento y genera estas ideas. Ya al final, una vez que ya realizó todo el conteo, presenta la tabla y en la tabla determina pues quiénes son aquellos estudiantes que su voto preferencial ha sido por tal candidato. Y puede determinar a partir de esto por cuáles de los candidatos existe la preferencia en ese aula. Pero yo paso por todas estas capacidades, Richard. No solamente voy a utilizar la primera o la segunda, nada, porque ahí no debo quedarme. Yo debo terminar que el estudiante argumente cuáles son las estrategias que ha utilizado para resolver esa situación problemática. Entonces, tiene que necesariamente trasladarse esa situación problemática mediante un proceso, y ese proceso involucra estas cuatro capacidades. ¿Ya? Entonces yo tengo que desarrollar en estudiante estas cuatro capacidades. Sí, perfecto, muy bien. Entonces yo voy seleccionando de mi DCN, aquellos indicadores de cada una de las capacidades. Entonces en mi DCN tenemos la competencia, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión, datos e incertidumbre, ¿no? Y dentro de esta competencia aparecen las capacidades. Matematiza situaciones, comunica, elabora y razona. Dentro de matematiza aparece una lista de indicadores, no es la única, ¿no? Una lista. Dentro de comunica también aparecerá una lista, dentro de elabora también aparece una lista, y dentro de razona y argumenta también aparece una lista de indicadores. Yo lo que voy a hacer es seleccionar de esta lista de indicadores aquellos que hacen referencia, ¿no?, con la situación que yo he planteado, ¿no?, con el campo temático al cual yo voy a ir abordando. Entonces, hemos seleccionado dentro de matematiza situaciones, organiza datos en variables cuantitativas en situaciones de frecuencia, de eventos de su comunidad y plantea un modelo basado en un histograma de frecuencia. Muy bien, Elvira nos dice si deben tomarse todos los indicadores de cada capacidad o solo algunos. Elvira, solo algunos nada más. Si ustedes pueden observar, Elvira, en el DCN que los acabo de enviar, y me voy dentro del DCN específicamente a lo que es la competencia actúa y piensa matemáticamente. En matematiza no aparece uno solo, aparecen un promedio de 7 a 8 por cada capacidad. Muestra 8 indicadores de matematiza, se muestran 8 indicadores de comunica, se muestran 8 indicadores de elabora, 8 indicadores de razona. Yo lo que voy a seleccionar es uno de ellos nada más, ¿no? Uno de ellos, dependiendo de la complejidad de este indicador también. Algunos quizás son más pequeños, entonces podría utilizar inclusive hasta 2. Pero yo tendría que seleccionar uno de estos indicadores. De estos 8 que me plasma el DCN en matematiza, yo tendría que seleccionar uno de ellos. De este comunica y representa, yo tendría que seleccionar uno de ellos. De este elabora estrategia, también tendría que seleccionar uno. Razona y argumenta, selecciono uno de ellos. Entonces yo selecciono uno de estos indicadores y voy colocándolos aquí al costado de la capacidad que yo voy trabajando, ¿no? Si ustedes pueden observar, el indicador hace referencia al campo temático que nosotros hemos plasmado en nuestra situación significativa, ¿sí? Listo. Entonces, de matematiza situaciones, organiza datos en variables cuantitativas en situaciones de frecuencia de eventos de su comunidad y lo plantea un modelo basado en un histograma de frecuencia. De la segunda capacidad, voy también a mi DCN y busco comunica y representa ideas matemáticas y me va a aparecer una lista de 6 a 7 aparecen ahí, ¿no? 6 a 7. A ver, selecciono a cuál hace referencia el planteamiento de mi situación significativa y el campo temático al cual voy a abordar. Entonces he seleccionado expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Entonces aquí ya está expresando esos modelos que se plantearon de esos eventos en la comunidad. Aquí lo voy a expresar mediante tablas, mediante cuadros. Listo. Pasamos a la siguiente capacidad, elabora y usa estrategias. Y en esta siguiente capacidad también aparece pues una lista ahí, cerca de 7 a 8 indicadores, ¿no? Entonces en esa lista voy a seleccionar
aquellos a los cuales hace referencia, ¿no? En este caso, selecciono la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos a resolver un problema. Ya como nuestro campo temático también habla sobre medida de tendencia central, entonces yo selecciono ese indicador. Y finalmente razona y argumenta generando ideas matemáticas, también justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y la determinación de la decisión para datos agrupados y no agrupados. Listo. Entonces yo voy a seleccionar de esa lista que aparece en mi DCN, selecciono a cuáles hace referencia. No voy a seleccionar cualquiera de ellos, solamente aquellos a los cuales hace referencia, ¿ya? Aquellos a cuales me permite abordar ese campo temático que yo voy a ir atendiendo en mi situación significativa. Y voy seleccionando esos indicadores. Significa que esos indicadores ya los he trabajado y para la siguiente unidad trabajaré otros indicadores, para la siguiente unidad trabajaré otros indicadores, pero debo completar, ¿no? Debo completar todos los indicadores que se plasman en el DCN, todos los indicadores. ¿Por qué? Porque esos son los aprendizajes mínimos que deben ser cubiertos por los estudiantes al finalizar su grado, ¿ya? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, en los estándares de progreso, nosotros estaban ahí presentes indicadores, ¿no? Pero esos indicadores estaban por los 2 grados, ¿no? Primero y segundo. Habían indicadores para primero y segundo. Esos indicadores para primero y segundo, lo que tenía que hacer el docente era pues desagregarlo, ¿no? Desagregar. Alguno dice, bueno, pues yo llego hasta tal y completa tú el de segundo hasta tal punto. En otros casos ya yo avanzo un poco de esto y tú avanzas, lo completas, ¿no? Lo intensificas en el siguiente, ¿sí? Pero hoy día no, hoy día en el DCN lo que aparece son indicadores para cada uno de los grados. Entonces el docente de primer año, por ejemplo, ahí están sus indicadores para tal grado y esos indicadores es los que tendría que trabajar durante todas nuestras unidades. A ver, nos dice Elvira, ¿se deben tomar todos los indicadores de cada capacidad o solo algunos? Mira, a ver, para explicarles mejor. Ah, sí, Alicia nos dice si se toman específicamente igual como están. Sí, Alicia. A ver, aquí tenemos nosotros en la vista nuestro DCN. Este es el DCN que ustedes, yo se les he enviado de manera virtual y que está en un formato Word. ¿Ya? En un formato Word. Entonces, de este DCN, ya voy a buscar ahí de mi DCN, bueno, pues aparece primero el área de comunicación. Voy a buscar el área de matemática. Ya, seguimos, vamos a pasar a todas las áreas. El área de comunicación aparece. Comunicación tiene 5 competencias, a diferencia de matemáticas, y cada competencia tiene diferentes capacidades, no son iguales, ¿no? Matemática sí tienen. Luego tenemos el área de ciencia, así están organizados, ¿no? Comunicación tiene muy bien, nos dice que está en la página 97. A ver, pasamos entonces. Ya está, ya llegamos aquí. Perfecto. Listo, acá tenemos en el área de matemática, pero en el área de matemática está lo que es cantidad. Vamos a irnos a lo que es el área de la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Ahí está regularidad y cambio.
Gracias Richard, gracias Carlos, pero el problema es que tengo que pasarlas una por una aquí en este, porque en la plataforma no se puede indicar ahí cuál es la, la hoja a cual queremos llegar, ¿no? Y tenemos que pasar una por una hasta completar la hoja. Aquí creo que llega gestión de datos, perfecto. Aquí tenemos el de gestión de datos. Miren, si ustedes pueden apreciar en la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, nosotros hemos considerado en nuestra situación significativa que vamos a atender esta competencia. ¿Ya? Es la primera competencia que vamos a tener porque tenemos dos competencias. La primera es actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Dentro de esta competencia tenemos la capacidad de matematizar situaciones. Y si nos ubicamos en primer año, tenemos aquí organiza datos en variables cualitativas, selecciona un modelo gráfico estadístico para plantear y resolver situaciones sobre cualidades, organiza datos cuantificables en situaciones de regularidad de frecuencia de diversas en su comunidad y plantea un modelo basado en un histograma. Aquí tenemos tres indicadores, ¿ya? Tres indicadores, pero aquí continúan, mírenme. 4. Ordena datos al realizar experimentos aleatorios, dice. 5. Plantea y resuelve situaciones referidas a eventos aleatorios a partir de conocer un modelo referido a la probabilidad. Y 6. Comprueba si el modelo usado en el desarrollo permitió resolver el problema. 6 indicadores, ¿no? Tenemos 3 indicadores acá y tenemos 3 indicadores en la siguiente hoja. Aquí yo tengo 6 indicadores del matematiza situaciones. Yo no los voy a utilizar los 6 indicadores, ¿no? Porque vemos que está hablando de probabilidad y mi situación significativa no incluye probabilidad, ¿no? Entonces yo lo que tendría que ver aquellos indicadores a los cuales hace referencia el campo temático que yo he planificado en mi unidad de aprendizaje, en este caso en mi programación anual. Yo he planteado en mi programación anual una lista de situaciones significativas y en cada una de las situaciones significativas aborda pues un reto que es atendido por un campo temático. En este caso, el campo temático que hemos considerado que es pertinente en la situación significativa es que los estudiantes organicen datos en tablas, que los estudiantes elaboren gráficos estadísticos y que los estudiantes determinen o calculen las medidas de tendencia central. Entonces, como esos son los campos temáticos que yo voy a ir atendiéndolo, significa que los indicadores deben estar relacionados a ese campo temático. Yo no voy a seleccionar los 6 indicadores para matematizar. Tendría que seleccionar aquel indicador a cual hace referencia ese campo temático que vendría a ser pues el que yo he seleccionado, que es el cuarto, ¿no? El tercero, aquí dice, organiza datos en variables cuantificadas en situaciones de frecuencia de eventos de su comunidad a plantear un modelo basado en histogramas. ¿Sí? Listo. Entonces, este es el primero que yo he seleccionado para matematiza. Entonces, paso, ya terminé con matematiza y la siguiente capacidad tenemos comunica y representa ideas matemáticas. De esta siguiente capacidad, en primer año también se muestra, sugiere preguntas para el cuestionario de una encuesta. 2. Expresa información representada en cuadros, tablas, gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Siguiente. Expresa información y el propósito con cada una de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Siguiente, emplea diferentes gráficos estadísticos para mostrar datos agrupados y no agrupados, variables estadísticas y sus relaciones. Expresa conceptos, relaciones, experimentos, determinando el aleatorio y no aleatorio. Muestra, representa diagramas de árboles en una serie de sucesos. ¿Ya? Aquí ya vamos a ver, tenemos aquí 2 indicadores. Llegamos 3, 4, 5, 6 indicadores. Tenemos 7 indicadores, ¿no? Entonces podemos apreciar que en la segunda capacidad tenemos 7 indicadores. Yo los 7 indicadores no los puedo atender. Yo voy a atender esos 7 indicadores, pero durante todo el año, ¿ya? Durante todo el año. Entonces, como no puedo atender esos 7, yo tengo que seleccionar uno de estos indicadores. Y uno de estos indicadores a cual hace referencia mi campo temático es el que yo tendría que seleccionar. Entonces selecciono uno de ellos. Perfecto. Lo paso a mi
a mi indicador en mi programación de unidad. Listo. Luego pasa a la siguiente capacidad, ¿no? En la siguiente capacidad dice elabora y usa estrategia. Dentro de elabora y usa estrategia también observamos aquí recolecta datos cuantificables, discretos, continuos, cualitativos, ordinales. Y acá está hablando ya de datos cualitativos. Organiza datos en gráficos de barras circulares a resolver problemas. Selecciona la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos a resolver un problema. Aquí tenemos 3. Pasamos al siguiente. 4. Determina por extensión y comprensión el espacio muestral de resolver un problema. 5. Reconoce sucesos simples relacionados con una situación aleatoria. 6. Y calcula la probabilidad utilizando la regla de Laplace. Entonces, aquí observamos que hay 6 indicadores, ¿no? 6 indicadores para esta tercera capacidad. Yo no lo voy a atender tampoco todos los indicadores. Selecciono aquellos indicadores que ustedes pueden evidenciar a cuál hace referencia para nuestra unidad. Y luego, en el caso de razón, argumenta, ideas matemáticas, también podemos apreciar un grupo de indicadores que es un promedio de 6. Justifica los procedimientos para el trabajo estadístico realizado a los docentes. A ver, no se lee muy bien. Argumenta procedimientos. El segundo indicador. El tercer indicador propone conjeturas acerca de los resultados de un experimento aleatorio compuesto por sucesos simples o compuestos. El cuarto indicador identifica diferencias de errores de una argumentación, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 indicadores. De esos 4 tampoco los voy a atender. Tendría que seleccionar uno de ellos que lo tendría que ir atendiendo en mi unidad de aprendizaje. ¿Ya? Listo. Entonces, la malla que hoy día nos presenta el DCN 2015, ¿ya? Aparecen los indicadores que deben lograr los estudiantes de 3, de 4, de 5, de primero, de segundo, al finalizar pues su educación básica regular. Esta malla ha sido trabajada a partir de los estándares de calidad de los mapas de progreso que deben ser alcanzados por cada ciclo, ¿ya? Pero en este caso ya nos indica específicamente qué es lo que tendría que trabajar el estudiante cuando esté en primer año y qué es lo que tendría que trabajar el estudiante cuando esté en segundo año. El año pasado había problemas, ¿por qué? Porque el docente no sabía, se le presentaba el indicador ahí para primero y segundo, que él vendría a ser a partir de los estándares, y tendría que, a ver, tú llegas hasta acá y yo llego hasta acá, y a veces no había esa coordinación, ¿no? O a veces ya yo toco este punto, pero así de manera simple, y ya tú tocas el mismo punto, pero de una manera más compleja, ¿no? Pero ahora sí ya no se especifican, ¿no? Cuáles son los indicadores que deben lograr el estudiante cuando esté en primer año y cuáles son los indicadores que deben lograr los estudiantes cuando estén en segundo año. Entonces yo selecciono estos indicadores y los ubico en mi unidad de aprendizaje. ¿Ya? Los ubico en mi unidad de aprendizaje. Listo. A ver, pasamos entonces a donde nos quedamos. Listo. Ve, aquí podemos apreciar que no seleccionamos todos, ¿ah? Hemos visto que en Matematiza hay 8. Muy bien, a ver qué nos dice Richard. Richard nos dice, ¿se pueden cambiar estos indicadores? Estos indicadores están precisados, Richard, con la finalidad de que el estudiante al terminar su educación básica regular pueda lograr esos aprendizajes mínimos, pero son aprendizajes mínimos nada más, Richard. Si son aprendizajes mínimos, se supone que el estudiante puede lograr otros aprendizajes. Sí, el estudiante podría lograr otros aprendizajes. Pero ¿qué hace el docente? Dice, como este es el aprendizaje mínimo que va a alcanzar, pero yo sé que el estudiante puede lograr quizás tal indicador, o que puede alcanzar quizás llegar quizás a otras medidas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de gráficos de barra, gráficos circulares, yo puedo hacer un histograma o puedo hacer gráficos lineales, ¿no? Y puede lograr, el estudiante puede llegar hasta eso. Perfecto, aquí nos están diciendo que solamente gráfico de barras nada más, pero si yo observo y veo el trabajo de mis estudiantes y que estos estudiantes pueden lograr otras cosas, tendría que agregar otro indicador, y en este otro indicador tendría que colocar que los estudiantes
¿no? Organizan información y elaboran a partir de estas tablas, elaboran gráficos circulares, elaboran gráficos lineales, ¿no? Y entonces ahí estaría agregando quizás otros indicadores más, ya otros indicadores más. Lo que nos indican aquí en el DCN, Richard, es solamente los aprendizajes mínimos que deben alcanzar nuestros estudiantes, ¿no? Eso significa que en nuestras programaciones curriculares nosotros tenemos que agregar otros indicadores que a nosotros nos parecen pertinentes y a los cuales los estudiantes pueden alcanzar o pueden lograr en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Muy bien. Entonces, aquí observamos que tenemos en primer año una lista de 7 indicadores, pero esos 7 indicadores solamente hemos seleccionado uno. Luego en la primera capacidad, en la capacidad de matematiza. En la capacidad de... nos regresamos. Muy bien. Elvira nos dice, y al final del año nosotros tenemos que trabajar. Sí, Elvira. Por eso que está claro la indicación. Estos son los indicadores mínimos. Estos son los indicadores que deben lograrse, ¿ya?, durante el año escolar. Significa que al finalizar el año, el estudiante debe lograr todos estos indicadores, ¿ya? Como nos decía Richard, pero ¿y si pueden lograr más? Sí, se podrían lograr más, ¿no? Si yo veo que mis estudiantes pueden mejorar en función a lo que hemos trabajado y están hábiles para eso, por ejemplo, yo podría agregarles, ¿ya? Yo podría agregar y tendría que agregar otros indicadores, pero estos tienen que trabajarse de todas maneras, Elvira. De todas maneras tienen que trabajar de todos estos indicadores, porque son los aprendizajes mínimos que deben lograr los estudiantes. Entonces, yo trabajo todos estos indicadores, al final del año deben estar todos estos indicadores desarrollados, ¿no? Y deben estar plasmados en nuestras unidades de aprendizaje. Listo. Entonces, con eso ya terminamos nuestra primera competencia. Ya, nuestra primera competencia es que hemos organizado ahí los indicadores. Pasamos a la segunda competencia porque nuestra situación significativa no solamente atendía a una competencia, sino que nuestra situación significativa atendía a 2 competencias. Muy bien, Alicia, eso serían los estudiantes destacados. Perfecto, ¿no? Sin duda que podemos buscar quizás otras estrategias para trabajar con esos estudiantes, ¿no? Todos sabemos que tenemos dentro del aula algunos estudiantes que son hábiles para la matemática, pero por ejemplo, si estamos trabajando y se nos da la oportunidad, profesor, si nos gusta, por ejemplo, esto de las medidas de tendencia, está bonito, ¿qué otros conoces? Medidas de dispersión, ¿no? Entonces, podemos aprovechar ahí para trabajar quizás ese tipo de medidas que no aparece en mi indicador que deben lograr los estudiantes, pero yo podría trabajar porque sé que es uno de esos indicadores que posiblemente lo van a ver o lo van a trabajar después, ¿no? Pero yo podría aprovechar ahí, ¿no? Inclusive podría trabajar con aquellos alumnos que son hábiles, ¿no? Y desarrollar en ellos ese tipo de competencia, ¿ya? Pero se podría hacer, como les indicaba, está en función a cómo están nuestros estudiantes, cuáles son esos conocimientos previos que tienen los estudiantes y cuáles son esas habilidades que tienen nuestros estudiantes. Si vemos que dentro de las clases tenemos estudiantes muy hábiles para estas competencias, sin duda que se nos va a hacer fácil poder desarrollar todos estos indicadores y agregarles otros nuevos indicadores, ¿ya? Pero si vemos lo contrario más bien, entonces los mínimos que tenemos que trabajar son estos indicadores, Alicia. Muy bien. Pasamos a la siguiente competencia, que era actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, ¿ya? En esta segunda competencia, ustedes pueden observar ahí matematiza situaciones, comunica, representa, elabora, usa estrategia y razona y argumenta generando ideas matemáticas, ¿no? Muy bien. A ver, les envío. Ustedes ya tienen su DCN descargado, ¿sí? Ustedes ya tienen su DCN descargado. Les envío de una vez, ya les envío de una vez
la diapositiva, ¿ya? La diapositiva, porque después ya ingresa más docente y va a ser más difícil que la puedan descargar, ¿ya? La diapositiva para que la puedan descargar, ¿ya? Para que la puedan descargar, ¿ya? Y ya trabajemos a la par. Ustedes tienen su presentación y yo tengo acá la presentación para poder observar bien. Listo. A ver, no sé si me podrían confirmar. A ver, nos indican ya que ya está subiendo la diapositiva para poder trabajar en línea, igual como hemos trabajado con el DCN. Gracias por indicarme en qué páginas estaba, ya, para poder trabajar en línea. Perfecto, ¿no? Nos indican que ya les enviaron a la plataforma y que ya la pueden descargar. Ya lo pueden descargar. Muy bien, perfecto. Gracias, profesora Jenny. Gracias, Jaime. Ya, muchas gracias por confirmarme. Ya, por confirmarme. Listo. Entonces ya tenemos la diapositiva para que ustedes puedan abran el archivo de la diapositiva y podemos trabajar en línea y tengan en función a ello algunas preguntas. Ya, gracias, Jaime. Gracias, María. Ya descarguen la cosa que ya tienen ustedes las vistas que hemos trabajado. Listo. Entonces, la segunda competencia es actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, ¿no? Por ahí nos indicó, Richard creo que nos indicó, también podemos trabajar más competencias, sí, también, por ejemplo, podemos trabajar lo que es la progresión, ¿no? Podríamos trabajar la progresión y también podríamos trabajar otra competencia más. Pero nosotros hemos indicado aquí al inicio que dos competencias. Está en función a cómo ustedes lo van trabajando, cómo lo van diseñando, pero podemos desarrollar ahí más retos, ¿no? Hacerles más preguntas retadoras a los estudiantes y en función a esa pregunta retadora poder atender cada una de las competencias. Perfecto. Entonces la segunda es actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Entonces, igual busco en mi DCN y en mi DCN tenemos las capacidades. En cantidad también hay un grupo de capacidades para Matematiza. De ese grupo de capacidades, que son un promedio de 9 más o menos que hay en Matematiza, yo voy a seleccionar a cuál hace referencia el campo temático que he abordado, ¿no? Entonces tenemos relación a cantidades y magnitudes en situaciones y lo expresa en un modelo de aumentos y descuentos porcentuales. Ya, el campo temático al cual nosotros estábamos trabajando, se nos daba la oportunidad de trabajar lo que son los porcentajes, ¿ya? Entonces podemos trabajar el indicador para Matematiza. Comunica y representa ideas matemáticas, también usa un modelo basado en aumentos y descuentos porcentuales al plantear y resolver problemas. Muy bien. Entonces, de esa lista de los 8 indicadores que tenemos, yo voy a seleccionar a cuál hace referencia el tema de porcentajes. Elabora y usa estrategias, emplea estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con aumento y porcentaje y descuento porcentual. Y en el último dice razona y argumenta generando ideas matemáticas, argumenta los procedimientos de cálculo sobre los aumentos y descuentos porcentuales. Muy bien. Entonces, igual como hemos hecho en la competencia anterior, yo tengo de mi DCN una lista de indicadores. Aparece un promedio de 7 en la primera, 7, 8 y yo selecciono a cuál hace referencia el campo temático que voy a abordar en mi situación de aprendizaje. Entonces selecciono cuáles son esos indicadores. En algunos casos podría ser 2 indicadores, en otros casos podría ser un indicador y eso depende ya del campo temático que estamos abordando. Perfecto. Entonces eso ya saben ustedes, seleccionan del DCN y van completando su tabla. Listo. El siguiente viene a ser el campo temático que yo voy a abordar. ¿Qué es lo que van a lograr los estudiantes? ¿Ya? ¿Qué es lo que van a lograr los estudiantes en el desarrollo de esta unidad de aprendizaje? ¿Ya? Y aquí hay que precisarlos. El área de matemática plantea situaciones significativas, que esas situaciones significativas se van a mostrar como situaciones de aprendizaje, pero que específicamente para el área de matemáticas son situaciones problemáticas.
En el área de comunicación serán situaciones comunicativas. En el área de ciencias serán situaciones científicas. En el área de historia, situaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Pero en el área de matemáticas serán situaciones problemáticas, así específicamente situaciones problemáticas. Entonces, como el estudiante se plantean esas situaciones problemáticas que yo voy a ir atendiendo durante una de mis sesiones de aprendizaje, significa que mi programación de unidad debe establecerse cuáles son esas situaciones problemáticas que van a atender los estudiantes durante el desarrollo de la presente unidad. ¿Cómo sería entonces? Resuelven problemas organizando datos, elaborando gráficos y determinando medidas de tendencia para tomar decisiones. ¿Ya? Ese sería el campo temático que vamos a abordar en la primera competencia. En la segunda competencia, resuelven problemas aplicando propiedades de aumentos y porcentaje a diferentes situaciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los dos campos temáticos que vamos a ir a abordar. ¿Ya? Los dos campos temáticos. ¿Ya? De cada uno de ellos se van a desprender para elaborar nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestras sesiones de aprendizaje, por ejemplo, trabajaremos primero la recolección de datos, trabajaremos la tabla, ¿no? Para organizar esos datos, trabajaremos la elaboración de gráficos de estos datos. Luego terminaremos pues con la medida de tendencia central a partir de esta tabla. Ah, muy bien, Carlos. ¿Y de dónde saco esto de aquí? Estos sí los tienes que redactar, Carlos. Ya no son como los indicadores que yo abría mi SN y los seleccionaba y los colocaba ahí. Aquí, Carlos, lo que yo tengo que hacer es redactarlo en función a lo que ya he trabajado, ¿no? En mi unidad de aprendizaje hemos visto las primeras que estos indicadores hacen referencia a organizar datos, a elaborar gráficos y a determinar medidas de tendencia central. Entonces lo que tengo que hacer es agregarle, pues, resuelven problemas organizando datos, elaborando gráficos y determinando medidas de tendencia central. Eso yo lo tendría que ir trabajando. Eso no lo voy a seleccionar, sino que a partir de los indicadores que yo he planteado, que sí he ido seleccionando de mis unidades de aprendizaje, eso sí lo voy a ir planteando ahí. Claro, muy bien. Sí, Elvira, ¿no? Si podemos observar ahí, el primer campo temático hace referencia a la primera competencia y el segundo campo temático hace referencia a la segunda competencia, ¿no? Podemos también trabajar quizás dos campos temáticos para la primera competencia. También se podría hacer, ¿no? También se podría hacer, ¿no? Pero lo que sí no se puede hacer es, por ejemplo, un campo temático y tenemos dos competencias atendidas. No se podría hacer, ¿no? O tres competencias y un solo campo temático, ¿no? ¿Por qué? Porque los campos temáticos se agrupan, se relacionan, se integran. Entonces hace referencia a cada una de las competencias que yo he trabajado, ¿ya? A cada una de las competencias que yo he trabajado. Sí, siempre tenemos que utilizar, como les indicaba, en el caso de las situaciones significativas, se trasladan a ser situaciones de aprendizaje, pero estas situaciones de aprendizaje en matemáticas deben ser situaciones problemáticas. En comunicación, situaciones comunicativas. Entonces, como son situaciones problemáticas, yo debo terminar pues nuestras unidades donde los estudiantes logren aprendizaje que están en función a resolver problemas. Todos debemos resolver problemas, ¿ya? Toda nuestra programación, nuestras sesiones de aprendizaje, ya cuando ya elaboremos nuestra sesión de aprendizaje van a ver que ahí planteamos situaciones problemáticas y donde busca es que el estudiante termine resolviendo problemas. Entonces, la esencia de la matemática es que el estudiante resuelva los problemas, ¿ya? En épocas anteriores sí les enseñaron, por ejemplo, si hablábamos de sum de fracciones, suma de fracción, resta de fracción, multiplicación de fracción, división de fracción, potencia de fracción, radicación de fracción y terminamos problemas con fracciones. Ahora no. Ahora desde el inicio nomás resolvemos problemas con fracciones, ¿no? Que sin duda van a ir, estas situaciones van a ser más complejas durante el desarrollo también de nuestras sesiones de aprendizaje, pero todas deben trabajar a partir de resolución de problemas, ¿ya? En el área de matemáticas todos deben partir de la resolución de problemas.
En la aprobación de la unidad también debe mostrarse un producto, ¿ya? Un producto a partir de las capacidades, a partir de las competencias trabajadas y a partir de los campos temáticos debe haber un producto. Este producto debe ser referencia al campo temático que hemos trabajado. En este caso, organizar información sobre las preferencias de los candidatos de sus familias, construyendo gráfico estadístico con porcentaje, generando una apreciación crítica, ¿no? Aquí lo que quiero hacer es que al final de mi unidad, cuando los estudiantes ya saben seleccionar datos, ya saben elaborar tablas para organizar esos datos, saben construir gráficos, saben determinar o calcular a medida de tendencias centrales y saben los porcentajes, entonces yo lo que voy a hacer al final es darles una situación en la cual los estudiantes apliquen todo lo que han aprendido mediante un producto. Entonces lo que voy a hacer es que ellos elaboren algún instrumento de recolección de datos y que esos instrumentos lo apliquen en sus familias, ¿no? Lo apliquen en sus familias y luego con esta información de la familia de los estudiantes ellos puedan construir una tabla de frecuencia y con esta tabla de frecuencia los gráficos estadísticos y que al final termine pues con una apreciación crítica, con una apreciación crítica. Claro, muy bien, Jaime. Todos estos productos se deben exponer en las exhibiciones que tenemos, y dentro de nuestras exhibiciones están los días del logro. Por eso que esos se trabajan durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Un docente me pregunta: profesor, ¿por qué el día del logro apareció? Porque ahora no se llama día del logro, profesor, porque todos estamos con más trabajo, los profesores más trabajo, los estudiantes más trabajo, los papás, los mamás más trabajo, porque aparece el día del logro, dice, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque en el día del logro deben exhibirse los trabajos que han realizado nuestros estudiantes, y ese trabajo que se ha realizado va durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, en algunos casos durante el desarrollo de nuestra unidad. Entonces en nuestra unidad tenemos un producto, y ese producto, entonces yo selecciono cuáles son esos productos y los puedo poner en este día del logro, como nos dice Jaime, ¿no? Listo. Entonces aquí yo ya tengo un producto, y lo que debe precisarse aquí es que ese producto va a generar en los estudiantes el desarrollo de su capacidad de juicio crítico. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les indicaba yo que tenemos que atender a temas transversales, que tenemos que atender valores? ¿Cómo vamos a atender temas transversales en matemática y democracia en matemática? Y aquí vemos, pues, ¿no? A partir del producto que han realizado los estudiantes, ellos pueden tener una apreciación crítica de los resultados que han obtenido, ¿ya? Y entonces ahí estamos trabajando ese tema transversal que es democracia, ¿ya? Entonces, sí tenemos que trabajar esos temas transversales en las áreas, en todas las áreas, ¿no? En matemática, en comunicación, en historia es excelente, porque ahí creo que están todos los temas transversales que los podemos trabajar ya. Pero en arte, en religión, por ejemplo, poco difíciles y no los podemos orientar. Pero en el desarrollo del producto ya podemos orientarlos esos temas transversales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las apreciaciones críticas de los estudiantes, que generan una apreciación crítica en función a los resultados que ustedes han planteado en el aula. Sí, Elvira, esos productos hay que trabajarlos en el aula, Elvira. Esos productos los trabajamos en el aula, ¿no? Los trabajamos como lo que estamos pidiendo aquí, que los estudiantes elaboren instrumentos de recojo de información donde van a aplicar pues las preferencias de los candidatos en sus familias, pero todos esa información la traen al aula y la trabajan en el aula, ya la trabajan ahí con sus compañeros, ¿no? Elaboran una tabla entre ellos, determinarán a ver qué elabora en equipos de trabajo, no 5 o 6 equipos de trabajo. Esta tabla sería bien. De todos los gráficos que me enseñó el profesor, un gráfico de barra, gráfico circular, histograma, gráfico lineal. ¿Cuál de ellos? Selecciono sería más pertinente. Entonces ellos van seleccionando cuáles de las medidas de tendencia central podemos aplicar esta medida o esta de aquí. Eso lo trabajan en el aula y al final lo terminan exponiendo, porque aquí lo que queremos es
ese juicio crítico del estudiante, que desarrolle ese juicio crítico, y ese desarrollo juega en función al producto, cómo lo hizo, cómo lo desarrolló y cómo argumenta sus ideas en función al trabajo realizado. Luego pasamos a lo que es la evaluación, ¿no? Que es la parte, creo, que me permita verificar ese desempeño en los estudiantes a partir del trabajo realizado, ¿ya? En la evaluación tenemos una tabla, ¿ya? La tabla específica donde aparecen las competencias, donde aparecen las capacidades y donde aparecen los indicadores. ¿Esto ya lo tenemos? Sí, efectivamente, ¿no? Estas competencias ya los tenemos en las tablas anteriores, donde generamos nuestros propósitos de aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando elaboramos nuestros propósitos de aprendizaje? En los propósitos de aprendizaje aparecen las competencias, ¿no? Listo. Dentro de los propósitos de aprendizaje también aparecen las capacidades, ¿ya? Matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, razona y argumenta generando las ideas matemáticas. Perfecto. Y luego también nuestros indicadores que han sido seleccionados del DCN, ¿no? Recuerda que seleccionamos el DCN y lo colocamos ahí en los propósitos de aprendizaje que vamos a lograr durante el desarrollo de esta unidad. Lo que vamos a hacer aquí es copiar esas competencias, esas capacidades, esos indicadores. Una vez que los copiamos, lo que vamos a determinar son cuáles son esas situaciones de evaluación, cuáles son esas evidencias de que el estudiante ha realizado o ha logrado esa competencia, o los indicadores que hemos sido plasmados. Aquí queremos determinar cómo observar, ¿ya? Cómo verificar que efectivamente el estudiante ha logrado estos indicadores, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber si los estudiantes han logrado organizar, expresar información, seleccionar las medidas de tendencia central y justificar los procedimientos de trabajo estadístico, ¿cuáles serían esas situaciones de evaluación que me permitan verificar todos estos indicadores? Aquí hemos planteado, organizan datos en tabla de frecuencia, ¿no? Podríamos haber planteado también, elaboran, ¿no?, instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Y luego organizan información en tabla de frecuencia. También podría ser. Construyen gráficos y barras, ¿no? Que podría ser también otro tipo de gráficos que están en función a los desempeños de los estudiantes, ¿no? Aquí hemos considerado gráficos de barras y gráficos circulares. Puede ser un histograma, puede ser un gráfico lineal también. Calculan la medida de tendencia central, ¿no? Entonces, yo observo que el estudiante ha logrado todos esos indicadores cuando puedo evidenciar estas situaciones que las desarrolla. Muy bien. Esas situaciones, Carlos, salen de los indicadores que nosotros hemos planteado. ¿Ya? Estos indicadores los puedo observar, mire, si se dan cuenta, en los indicadores organiza datos en variables cualitativas y situaciones de frecuencia de eventos. Ya están hablando que organizamos. Entonces, una situación que me permite evidenciar si efectivamente hace eso, organiza información en tabla de frecuencia. ¿Ya? Construye gráficos. Lo que pasa es que aquí nos hablan de construcción de gráficos de barra. Entonces aquí construye gráficos de barra. ¿Cómo sé yo que ha logrado esa competencia el estudiante? ¿Cómo sé que el estudiante ha logrado ese indicador? Expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados, organizando datos en gráficos de barras y circulares al resolver problemas. ¿Ya? ¿Cómo sé yo que eso se ha logrado? Se ha logrado cuando el estudiante construye gráficos de barras y gráficos circulares. ¿Ya? Selecciona la medida de tendencia central apropiada para presentar un conjunto de datos a resolver problemas. ¿Cómo sé que el estudiante ha logrado ese indicador? Cuando calcula la medida de tendencia central. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Estos indicadores se realizan, están en función a los instrumentos, a los indicadores de evaluación. ¿Ya? A los indicadores de evaluación. Listo. Ahora, a ver.
En el caso de porcentajes también hacemos lo mismo, determinan los porcentajes en cantidades específicas, ¿ya? Ahora pasamos a la última parte, que es la evaluación de los aprendizajes. En la evaluación de los aprendizajes, ¿ya? Tenemos que ver las competencias asignadas, las técnicas de evaluación y qué instrumentos vamos a utilizar, ¿ya? En las competencias a evaluar, actúa y piensa matemáticamente situaciones de gestión y datos, actúa y piensa matemáticamente situaciones de cantidad. Dentro de las técnicas tenemos de procedimiento, de medición y valoración. Dentro del procedimiento una guía de observación, dentro de medición una lista de comprobación y dentro de valoración una escala de rangos o rúbricas. En el otro también hemos considerado las mismas, ¿no? Esto lo vamos ya, a la hora que desarrollemos nuestra sesión de aprendizaje, ya vamos a tener que utilizar estos instrumentos, ¿ya? Y ahí vamos a desarrollar, trabajar con ustedes cuáles serían estos instrumentos en función a las sesiones que vamos a ir elaborando en las siguientes clases virtuales. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos los recursos: material concreto, textos, escuadras, instrumentos de medición y guías didácticas, que serían los recursos que vamos a trabajar, que también a la hora que desarrollemos nuestra sesión vamos a utilizar y vamos a especificar cuál de ellos son. Y finalmente la bibliografía, ¿no? Con eso hemos terminado lo que es nuestra programación de unidad. La siguiente clase ya vamos a trabajar lo que es una sesión de aprendizaje, y ahí, a partir de lo que hemos hecho aquí en esta unidad, vamos a operativizar todo lo que hemos planificado ahí. Muy bien. Ya, no te preocupes, Richard, ya vamos a colgar en la plataforma y ahí van a estar todas las sesiones de aprendizaje, y están colgados también los videos para que los puedan descargar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, profesores, eso es todo por hoy. Muy buenas noches a todos, y les invito a que investiguen acerca del tema que hemos trabajado, porque a partir de lo que hemos trabajado hoy día me pueden hacer las preguntas en la siguiente clase específicamente de todo lo que hemos hecho, y podemos continuar con lo que es la sesión de aprendizaje. Muchas gracias, Richard, muchas gracias, Alicia, y nos vemos para la próxima semana. Gracias.